Revista literaria El Candelabro Iluminando Mentes. Encuéntranos en nuestro sitio web WordPress, en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube. Federico García Lorca, entre la tragedia de la existencia y la belleza de la poesía. Entre las colinas ondulantes y los olivares eternos de Granada, surge una figura deslumbrante y etérea en el panorama literario español del siglo XX, Federico García Lorca. Su nombre se teje con letras que laten al compás de una pasión desbordante y una poesía que alcanza el alma en el punto exacto donde se entrelazan los sueños y la realidad. Desde su nacimiento en 1898 hasta su trágico final en 1936, Lorca dejó una huella imborrable en la poesía, la prosa y el teatro, convirtiéndose en la llama ardiente que ilumina los corazones de aquellos que se adentran en su universo de emociones y reflexiones. Conozcamos, pues, al inmortal Federico García Lorca, el poeta del amor más grande bordado en la bandera de la libertad. En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. Federico García Lorca, el autor español más celebrado del siglo XX, símbolo de todos los desaparecidos en la Guerra Civil Española y cuyos restos, más de 80 años después de su muerte, aún permanecen en una fosa común, nació el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, Granada, España. Fue un poeta, prosista y dramaturgo español perteneciente a la llamada generación del 27, considerado uno de los poetas españoles más brillantes del siglo XX. Matriculado en la Universidad de Granada en 1914, el joven Lorca estudió las carreras de Filosofía y Letras y Derecho, y fue en esta época cuando se unió, junto con otros jóvenes intelectuales, a un centro de tertulias cuna de ilustres personajes, algunos de ellos ya destacados artistas y otros que llegarían a ser reconocidos en distintas disciplinas como la poesía, la literatura, el periodismo, las artes, la política o la música, llamado El Rinconcillo. Los viajes por diferentes regiones de España con sus compañeros de estudios despertaron en Lorca la vocación de escritor, y de ello surgió su primer libro en prosa titulado Impresiones y Paisajes, publicado en 1918. La residencia de estudiantes de Madrid, a la cual se trasladó en 1919, era en aquel entonces un hervidero intelectual. Por ella pasaron figuras de la talla de Albert Einstein, John Maynard Keynes o Madame Curie, personajes que influyeron enormemente en la formación intelectual de Lorca. Según palabras de su amigo Adolfo Salazar, conocer a Luis Buñuel, Rafael Alberti o Salvador Dalí supuso para Federico huir del tedio intelectual que tanto odiaba. En 1921, Lorca publicó libro de poemas y estrenó su primera obra teatral, El Maleficio de la Mariposa. En mayo de ese año, regresó a Granada donde conoció al famoso compositor Manuel de Falla, con quien emprendió varios proyectos en torno a la música y el cante jondo. El Día de Reyes de 1923, Falla interpretó una adaptación lorquiana de un cuento andaluz atribuido a Cervantes llamado La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón, así como El misterio de los Reyes Magos, un auto sacramental del siglo XIII. Su gran amistad con el pintor Salvador Dalí le llevó a Cadaqués en 1925 y en 1927. Estas estancias marcarían profundamente la vida de ambos, como se aprecia en la obra Oda a Salvador Dalí, publicada por Lorca en 1926. Dalí consiguió incluso que Lorca se iniciara en la pintura y presentase su primera exposición en la Sala Dalmau de Barcelona en 1927. Lorca obtuvo un gran éxito con su obra Canciones, pero la publicación de su obra Primer romancero gitano provocó en Lorca una crisis muy profunda. Se le tachó de costumbrista y defensor de los gitanos, recibiendo duras críticas incluso por parte de sus amigos Buñuel y Dalí. A este hecho se añadió su ruptura con Emilio Aladrén, un escultor con el que Lorca había mantenido una intensa relación afectiva. Con el tiempo, El romancero gitano se ha convertido en una de sus obras más aclamadas. Para dar un giro a su vida y cambiar de aires, Lorca se embarcó en el Olympic rumbo a Nueva York, donde llegó en 1930. Describió la ciudad como un lugar de alambre y muerte, y se vio sorprendido por la economía capitalista y el trato dado a los afroamericanos. Sus experiencias le llevaron a escribir Poeta en Nueva York, donde buscó expresar la esclavitud dolorosa del hombre y la máquina juntos. Esta obra no se publicaría hasta 4 años después de su muerte. En 1931, Lorca escribió Bodas de Sangre, la primera parte de una trilogía. Una tragedia en verso y prosa inspirada en un crimen real que tuvo lugar en 1928 en la localidad de Níjar, en la provincia de Almería.
En 1934 escribió Yerma, la segunda parte de la trilogía. Lorca nunca llegó a escribir la tercera y última parte a pesar de que, según decía, ya tenía el título en mente. Tras una estancia en Buenos Aires, Lorca regresó a España en 1934, donde la situación política era insostenible y se respiraba un clima prebélico que hacía presagiar el estallido de una guerra civil. Mientras el mundo entero admiraba a Lorca como el Homero español, las críticas hacia él se recrudecieron en el contexto de tensión previo al conflicto, y aunque se resistió a la presión de sus amigos para afiliarse al Partido Comunista, sufrió las arremetidas de los conservadores por su amistad con personalidades abiertamente socialistas como la actriz Margarita Xirgu. La popularidad de García Lorca y sus numerosas declaraciones contra las injusticias sociales le convirtieron en un personaje incómodo para la derecha. A pesar de la protección que le ofrecieron México y Colombia, Lorca prefirió volver a Granada con su familia ya que la situación en Madrid era cada vez peor, e incluso sopesó la posibilidad de encontrar refugio en la zona republicana o en casa de su amigo Manuel de Falla. Finalmente, el poeta decidió refugiarse en casa de los padres de su amigo Luis Rosales, donde el 16 de agosto de 1936 fue detenido por Ramón Ruiz Alonso, un exdiputado de la SEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Lorca era consciente de la terrible situación en la que se encontraba. El poeta fue trasladado a la localidad de Biznar y 2 días después, en la madrugada del 18 de agosto de 1936, fue fusilado en el barranco de Biznar, a pocos kilómetros de la capital granadina, en la conocida como Carretera de la Muerte. Su cuerpo, que jamás se recuperó, descansa en una fosa común anónima, posiblemente cerca del mismo lugar de su muerte. El candelabro, iluminando mentes.